Hola chicos, Geografía 27. Seguimos con las provincias del Valle o de la Cuenca de Guadiana, comprendida entre los Montes de Toledo y la Sierra Morena. Precisamente de esta Sierra Morena va a haber dos subconjuntos que son la Sierra de Alcaraz y la Sierra de Segura, que están formando parte de la provincia de Albacete, una de las provincias más llanas juntamente con Ciudad Real de España. Precisamente su nombre, Al-Basit, en árabe, significaba el llano. Y hoy la subcomarca de la Mancha, de la Gran Mancha, el subconjunto de la Gran Mancha es precisamente La Mancha, Los Llanos, que da nombre al aeropuerto también de Albacete. Bueno, vamos a seguir. Los ríos no es que tenga, o sea, la hidrografía no es que no tenga importancia, la tiene, ya veremos, y participa de 4 grandes cuencas hidrográficas, de las importantes de España, que son la cuenca del Júcar, la cuenca del Segura, la cuenca, por aquí, ríos que salen hacia el Tajo, que hay unos ríos que van al Tajo, no, al Tajo no, perdón, al Tajo no, no me hagas caso. Al Guadiana, que tiene aquí precisamente las lagunas de Ruidera, donde teóricamente nace, estas aguas irían al Guadiana y al Atlántico, y estas otras que nacen por aquí y por aquí, en esta parte del sur de Sierra de Segura, que no van con el Segura al Mediterráneo, sino que se vienen al Guadalquivir, para ir también al Atlántico. Bueno, empezamos de una forma más sistemática. La provincia de Albacete tiene unos 390.000 habitantes. Dicho así parecen mucho, pero para las grandes superficies que son, dan unas densidades muy pequeñitas, inferiores, por supuesto, a la media nacional. Y casi el 50% de estos 390.000 habitantes están en la capital, en Albacete, que ya veremos que se planta con una población para ser la capital más grande, salvo Madrid, de toda esta gran comarca. Actualmente la provincia de Albacete, así como otras en España, siguen con su descenso paulatino, especialmente causadas por la despoblación en las zonas rurales, aunque casi todas las capitales experimentan un crecimiento, pero lo que es la zona rural y que manda en la estadística global, en la media, sufren descenso. Pues Albacete no. Albacete está sufriendo, bueno, no sufriendo, eso no se puede decir un verbo sufrir, aumentar de población, sino disfrutando de un crecimiento demográfico gracias, es bien cierto, a la emigración recibida, que hablaremos de ella. De estos inmigrantes que vienen, que suponen hoy el 8% de la población de Albacete, de Europa, especialmente de un país de lengua latina, que es Rumanía, supone un 40 y tantos por ciento, 43% de todos los emigrantes venidos a Albacete. Y de Sudamérica, el conjunto de todos los países que vierten dichosamente su emigración en España, hasta un 38%, y el resto serían pues de otras naciones. El clima es un continental mediterranealizado, es decir, un continental pero sin llegar a esos extremos de frío en el invierno y calor en verano, porque se deja notar la influencia de la masa acuática
del Mediterráneo que suaviza ambas cosas. Pero aún así, tenemos otros climas que ya suponen, por ejemplo, muy mediterráneo, no tan continental como nuestra provincia, será el clima de Hellín, y muy de montaña será el clima de Alcaraz, en la sierra de su nombre. Como cosas interesantes en esta provincia, por supuesto, hoy es una maravilla decir, bueno, voy a viajar. No necesitas programarte, te coges en un momento el Google y hay páginas donde te pone los lugares más interesantes de Albacete en este caso, los pueblos más bonitos de Albacete, cosas que ver en Albacete. Y hay una cantidad de datos impresionantes. Uno de ellos, que seguramente te aparecería, sería el nacimiento del río Mundo. El río Mundo, que es el río del Segura, afluente del Segura. El Segura figura como uno de los grandes, bueno, medianos. Es decir, los grandes serían pues el Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro. Los medianos, y entre los medianos también disputando categoría a los grandes por su caudal, es el Miño, el río del León, Galicia. Y luego en el Mediterráneo, que son ríos muy sangrados, quiero decir por las huertas que tienen, donde el agua es oro, serían el Júcar y el Segura. Del Júcar, ¿qué diremos? Pues que se cuela en la provincia de Albacete entre unos tajos profundos. Es decir, parece que le costó encontrar esta salida al Mediterráneo, porque su vocación, a la que le llamaban sus paisanos de nacimiento en la provincia de Cuenca, le tiraban hacia el Atlántico y él se empeñó en venir al Mediterráneo. Tuvo que hacerlo excavando, por así decirlo, aunque es más complicado ver cómo un río hace su cuenca. Pero bueno, el Júcar. Si te das cuenta, el Júcar ha servido para hacer la gran obra hidráulica de España, que es el trasvase Tajo-Segura. Ese trasvase que partiendo del Tajo en el embalse de Entrepeñas, tiene canal de comunicación con el pantano de Buendía, que era el del Ciguela, no, el del Guadiela. Ahora me he dejado equivocar por la similitud del nombre. Guadiela. Y de ellos parte quizás la parte más costosa, que me imagino yo que tiene que haber estaciones de bombeo para elevar el nivel del agua y pasar esta zona hasta encontrar al Júcar. Y una vez que encuentra al Júcar, ya discurre por él, uniéndose o almacenándose y haciendo parada y fonda en el embalse de Alarcón. Y del embalse de Alarcón se dirige rozando Albacete, donde alimenta a esta gran ciudad con sus aguas, y continúa hasta encontrar a este río, que es un afluente del Segura, que es el río Mundo. Y ya desde el río Mundo unirá sus aguas con el Segura y se dirigirá a regar las huertas murcianas, que era la finalidad del Tajo al Segura. Este era el gran trasvase. Este río que he puesto aquí, que es afluente del Júcar, es el río Balazote, que es el que pasa por Albacete. Ya dijimos que es rarísimo que una capital de provincia española no tenga un río. Hay ríos pequeños, pero bueno, en aquel tiempo, cuando se formaron estas ciudades, su agua era suficiente para las necesidades humanas de entonces. Y aquí está el río Balazote, que va el río Balazote, yo no lo he tenido asociado a la hidrografía, a los ríos,
y lo tenía asociado a la bicha de Balazote, que es un animal de rostro humano y cuerpo como de tigre-león, característico de la cultura ibera, de los iberos, celtíberos, donde tuvieron una gran expansión aquella cultura en Albacete. Albacete por muchos ha sido considerada como un sitio de paso. Es llano, se entra, se sale, por Villarrobledo, sales por Almansa, etc. No. Fue también unas tierras sedentarias, es decir, donde hubo población y muy importante. Prueba de ello que la paleontografía o paleontología, aunque esa es la ciencia, pero bueno, de la provincia de Albacete puede ser y disputar la supremacía de importancia a cualquier provincia de España. Tantos y tan importantes son los yacimientos desde la época rupestre, donde en el municipio de Alpera, por ejemplo, que es también vecina y se estudia en historia del arte con la de Cogul, de la región vecina, pero en Alpera está la cueva de la Vieja, y me parece que también hay otra que se llama la Cueva del Niño, que tienen las pinturas rupestres, ¿cómo se dice?, esquematizadas, aquellas que no tenían volumen, como el bisonte de Altamira, que tiene superficie. No, estas son esquematizadas, ¿me entiendes? Esquematizadas, los arcos del arte levantino, que es quizás la mayor diferencia que hay entre las cuevas de Levante o las pinturas rupestres de Levante y las del norte, las de la Cantábrica. Pues aquí en Albacete las hay y muy importantes, hasta haber sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. O sea que es un fenómeno artístico y cultural de orden mundial. Juntamente con este animal de la bicha de Balazote, y perdón porque me he pasado de la hidrografía a la cultura y así por las buenas, y viva el desorden. ¿Qué más podía decirte de los ríos? Bueno, pues que el río Mundo, donde tiene un paraje precioso que se llama de Riopar, en el nacimiento del río Mundo, muy visitable y muy visitado, y el Segura, que coge las aguas de toda esta zona para llevárselas de regalo, y qué regalo, a Murcia. Murcia es una tierra deficitaria en agua, pero que si tuviera agua alimentaría Europa entera. Es impresionante la fecundidad de estas tierras murcianas si hubiera un poquito más de agua. Durante la dictadura se hizo el trasvase Tajo Segura, pero que últimamente no tiene muchos buenos augurios por la en parte por la diseminación de las regiones españolas políticamente hablando, en las famosas autonomías, que cada uno tira para su terruño, y en parte también, claro, el murciano y el almeriense, al verse sin agua, han hecho de las técnicas de goteo, es decir, de las de máximo rendimiento del agua, una disciplina increíblemente desarrollada en estas dos provincias, en Murcia y en Almería, que hace que ya no necesiten tanto, digamos, las aguas necesarias de esto, pero que estarían encantados, no de obtenerlas, no de pagarlas, de que se las pongan en el mercado, que ellos las pagan, lo cual a mí personalmente
me parece muy justo. Que el agua, como cualquier otro bien de consumo, tiene un precio. Entonces, quien lo tiene lo cobra y quien lo quiere lo paga, a precio de mercado. Pero poner cotas al mercado no me parece apto dentro de un mismo país. Ya sé que estas palabras a algunos les van a soltar, les van a sonar adversas. Pues bueno, lo siento. Es mi humilde opinión. Juntamente con la bicha de Balazote, encontrada pues en el pueblo de Balazote, seguramente que empalma con este río, está también dos damas. Una dama de buena talla, buena estatura, que es una dama oferente, es decir, en las religiones antiguas, las damas ejercían de sacerdotisas y ofrecían, de ahí viene oferente, la dama alta o la oferente, y otra dama más pequeña, más bajita, que es la de caudete. Ambas son primas, parientes, más o menos próximas o lejanas, de la famosísima dama de Elche, que ya es un solo busto, también de ese mismo arte, del arte celtibérico. En cuanto a su historia, pues bueno, si te metes en la historia de una provincia como Albacete, encontrarás desde antes de los romanos, visigodos, enorme. Cualquier periodo, solo con 50 años de cualquiera de las provincias españolas, se pueden hacer muchísimas tesis doctorales de profundización de la historia y de detalle de todo lo que encierran estas piedras de la vieja Iberia. Pero en concreto podríamos destacar alguna de importancia para el resto, es decir, que tuvo repercusión nacional, que fue la batalla de Almansa, la batalla de Almansa, que se dio en el momento aquel en que en España nos deja sin descendencia para el nuevo monarca Carlos II, y las naciones europeas dicen: ¡oh, qué bocado! España con América. A ver quién se lo lleva. Y entonces pugna el rey de Francia con los de Anjou, y el emperador de Alemania, o los herederos del antiguo imperio sacro-germánico, los Austrias, con el rey Carlos. Los de Anjou con Felipe, y aquí Felipe un poquito más apoyado por la parte centro y la parte de los Austrias por la parte oriental, Valencia, Cataluña, parte de Aragón, se enfrentan en una decisiva batalla aquí en el 1707. 1707. Que gana Felipe. Aunque en realidad le abrió el paso hacia Valencia, y para seguir ya con superioridad militar sobre el resto de España, que llegó a firmar un acuerdo. Es decir, fue una guerra de sucesión. ¿Quién sucedía a Carlos II en el trono de España? Que jamás fue una guerra de secesión, como algunos quieren ver, es decir, de rotura de España. Allí no hubo rotura. Todos los habitantes de España, todos, Levante, Centro, Norte, Sur, tenían muy claro que España era solo una, y que allí España no se iba a partir, que allí se pondría un rey, se quitaría otro, se pondría el que fuera, pero España era solo una. En cuanto a su economía, antes de pasar a los pueblos en concretos, pues es una economía fundamentalmente agraria. Aunque además de la producción del trigo mediterráneo, que ya sabes que son los cereales, trigo, cebada, avena, la vid y el olivo, pues hay otras industrias que se han logrado establecer. Pocas,
para lo que cualquier provincia española de estas quisiera. Por ejemplo, en Villarrobledo, aunque esto lo tengo más adelante, pero bueno, ya me he metido por aquí. En Villarrobledo, que es el pueblo que viene por la Nacional 3, la que viene de Madrid, la Nacional 3, pues... A ver, no me hagas mucho caso, no, retiro lo de la Nacional 3, no me hagas caso ahora, porque el asunto de carreteras he preferido dejarlo para luego cuando haga un vídeo, como hice con la región anterior, de todas las comunicaciones, de carretera, de vía, etcétera, de toda la región. Entonces, nos vamos a remitir a que sí, entra la carretera por Villarrobledo y llega hasta La Roda. Aquí en Villarrobledo había sido tradicional la industria de la fabricación de tinajas, pero bueno, son unas tinajas enormes, acabadas en punta, que luego se hace pues una base de sustentación para cada una, pero tenían gran contenido. En ellas se hacía la fermentación de los vinos famosos de La Mancha, y también sirvieron luego pues, para almacenar agua. El agua que se sacaba de los pozos desde la capa freática para rellenar esas tinajas. Llegó a tener muchos hornos y de mucha importancia y ser la principal provisora de tinajas y de este tipo de alfarería grande no solo para España, sino para parte de Europa y América. El paso del tiempo descartó, digamos, la arcilla y fue dando paso al metal. Y hoy Villarrobledo pues tiene una industria de calderería pesada. Ya sabes que calderería, que viene de caldero, pero bueno, no de caldero. Los tanques metálicos que llevan los camiones, los tanques metálicos que sirven para almacenar gases, con cualquier forma, en las refinerías, etcétera. Todo esto pertenece al mundo o a la rama de la calderería. Y en Villarrobledo se ha establecido una calderería muy importante. Digo, muy importante. En su pueblo vecino, de La Roda, además de ser famoso por sus miguelitos o mantecados buenísimos, se ha convertido en uno de los principales centros de comunicación, de transporte. Un poquito lo que era Alcázar de San Juan con la Renfe y que hoy La Roda se lo ha quitado de las carreteras. Aunque veas aquí que solo pasa una, no. Ya veremos luego que efectivamente llega a reunir hasta 4 autopistas, que ha hecho que en el mundo de la logística, donde las empresas almacenan los productos, las mercancías, para luego distribuirlas lógicamente como si fueran los fletes terrestres, aunque flete es algo reservado al mar, pero bueno, en los fletes terrestres, necesitamos dar, sí, mira, hay un camión que sale, y yo estoy con la informática, se ha optimizado una barbaridad. Ya lo sabéis vosotros. Los mensajes, la mensajería, la paquetería está teniendo un auge impresionante, haciendo que empresas de este tipo se hayan constituido como las más importantes del mundo. O sea, estamos asistiendo al movimiento de mercancías. Pues ahí La Roda tiene una importancia impresionante. En Almansa, aquí, fue un pueblo que tuvo una tradición de calzado extraordinaria. En los años 20 del siglo pasado llegó a tener una factoría con más de 1.200 trabajadores, de los cuales más de la mitad eran mujeres, que producía calzado. Me parece que después de Barcelona era la siguiente de España en producción de calzado. Todo esto ha ido cayendo. Y hoy Almansa pues está atravesando por un periodo de baja industrial. En el mismo Albacete
ha sido siempre de fama la navajería, es decir, la cuchillería. Los cuchillos y las navajas de Albacete siempre han tenido tradición, pero ya no solo en el aspecto tradicional de la típica navaja de pastor, no, sino que se han transformado sus industrias y hoy muchas de las cuberterías españolas, de cubiertos y todo esto, se hacen en Albacete. Especialmente todo lo que se refiere a cuchillos están las principales marcas allí. También en Albacete, dado su llanitud, pues el aeropuerto estaba cantado. El aeropuerto que recibe el nombre de Los Llanos, como la comarca. Y ahí, además de ser un importante aeropuerto militar, es donde la industria aeronáutica europea, Airbus, que es la única europea que compite con las americanas tradicionales, pues ha puesto su base de helicópteros y es donde fabrica los helicópteros, en la base esta de Los Llanos. También podemos considerar como parte de la industria la producción hidroeléctrica, la producción energética, que además de las hidroeléctricas que habrá seguramente en el embalse de Fuensanta, del río y del Cenajo, que son los dos grandes embalses que proveen de agua a la vecina Murcia, está una fabulosa huerta solar, que así llamamos a esas extensiones enormes y llenas de placas solares, de El Bonillo, que da una energía superior a la que necesita la provincia de Albacete, pudiendo dar energía a unas poblaciones en total sumadas de unos 800.000 habitantes. En Ellín, aquí saliendo ya para Murcia, tradicionalmente hubo minas, y las hay, lo que pasa es que se han dejado de explotar, de azufre. El azufre siempre fue muy importante para los explosivos de corte antiguo, la pólvora, elemento principal de la pólvora. Que se supone que con la química moderna y la aparición de los nuevos explosivos ha venido abajo. Y se han quedado como residuales minas también de tipo geológico, donde se recoge yeso y cal, que siguen siendo producciones importantes también para Ellín, una zona que, por cierto, también pues, es muy vinícola, igual que la de Villarrobledo, con unos vinos excelentes. Estos pertenecen, digamos, ya a denominación de origen de las de la Mancha, mientras que esta se asocia con su vecina de Murcia, Jumilla, para hacer también denominación de origen de Jumilla, una de las mayores productoras de España, con millones de viñas. ¿Qué más diremos? A ver, que no hayamos dicho, la capital, con unos 173.000 habitantes, que ya decimos que la pone a la cabeza de las ciudades de La Mancha, y que en total, pues con las poblaciones que la circundan, formando lo que llamamos áreas metropolitanas, llega a superar los 200.000 habitantes ampliamente, casi hasta los 200.000 habitantes. Es una ciudad llana, como ellos dicen, aquí no hay cuestas, es una ciudad, por lo tanto, muy accesible
ya no solo para sus ciudadanos, sino para todo el resto de España. No hay que atravesar puertos para llegar a Albacete, por supuesto. Es una ciudad que tiene uno de los altos índices de seguridad ciudadana, haciendo mentira ese supuesto que muchas personas suelen pensar de que la recepción de emigrantes fomenta la delincuencia. No, no es cierto. Por muchas razones y por muchos motivos. Y con una buena calidad de vida en Albacete, con una buena calidad de vida. Entre sus cosas curiosas tiene un recinto ferial que, adelantándose a los tiempos ya en 1783, se hizo en forma de dos redondeles concéntricos para poner todas las tiendas expositoras. Esto en 1783. La gente lo llama, por su tipo de redondo, lo llama la sartén o los redondeles. Y es muy bonito para visitar porque el arquitecto supo conjugar su función moderna de marketing con la antigua arquitectura popular manchega, dando una edificación muy bonita. Lástima que solo esté abierta al público durante una semana un poquito larga en las ferias de septiembre. Del 7 al 17 de septiembre la abren y el resto del año permanece cerrada, aunque se están haciendo intentos por darle más actividad a una cosa tan estupenda y tan bonita. En el 2020, que es este año ya, y te lo estoy diciendo porque este vídeo lo estoy haciendo el día 2 de enero, o sea que ya estamos en el 2020, Albacete va a ser la capital mundial de la cuchillería, es decir, las industrias de todo el mundo tendrán aquí un referente, un lugar de exposición, un lugar de simposios y de investigación sobre las industrias del corte, que no cabe duda de que tienen importancia. Son unos utensilios de los que no podemos prescindir y que raro es el día que no manejamos uno. Albacete, aunque la capital no solo recibe y mantiene comercio para sus pueblos, sino para otros muchos más alejados en el contorno de las provincias limítrofes, hasta 154 municipios, muchos más de los que tiene la provincia de Albacete, y que podíamos imaginar o suponer que 500.000 de habitantes se surten en el comercio o van al comercio de Albacete, que necesita, oye, que tengo que comprar unos zapatos, vamos a Albacete, que tengo que comprar un traje, vamos a Albacete, o sea, unos 154 municipios con un total de 500.000 de habitantes. Muy curioso que en el contexto político-geográfico, de la geografía política, antes de llamarse Albacete, se llamó Chinchilla de Montearagón, porque aquí hay un pueblo próximo a la capital de Albacete que es Chinchilla, que tuvo mucha importancia histórica. Antes de que Javier de Burgos, aquel ministro que distribuyó y ya fijó los contornos y límites de cada provincia, el anterior fue Chinchilla de Montearagón. Y en la historia, es decir, medieval, hubo también dos pueblos gallitos que se repartieron la hegemonía de toda esta comarca, que fueron Alcaraz, y lo verás enseguida cuando entres en esta ciudad, que te quedas maravillado al ver su plaza, con los monumentos que hay, con los edificios, con las iglesias, precioso, impresionante, de estas sensaciones impactantes que llegas y dices, ¡oh, qué bonito! Impresionante, Alcaraz. Bueno,
pues tuvieron una comarca que se llamaba el Alfoz, que yo quiero suponer que sería Alfoz o la Hoz, porque seguramente aquí en los contornos de la sierra habría pues esas curvas que hacen los ríos o los valles que por tener forma de hoz las llamamos hoz o foz, nombre que toman muchísimos pueblos. Estas hoces pues eran importantes en los pasos naturales por donde la gente iba, porque al estar todo rodeado de montes la gente no tenía más remedio que ir por donde iba el río. Entonces, claro, esas hoces preciosas, casi todas, profundas, pasando por debajo del río, al lado de la carretera o la vía, y todas rodeadas a derecha e izquierda de montañas altas y rocas, suelen ser espectaculares casi todas. Bueno, pues aquí estaba la Alfoz de Alcaraz, que se mantenía sus piques guerreros y hegemónicos con Villarrobledo. Hoy hay muchos pueblos que indican que aquí hubo mucha lucha por territorio. Los reyes castellanos entraban aquí en litigio en un momento, con todo el residuo todavía de la dominación árabe y con el avance del reino de Aragón. Castilla, Aragón y el mundo musulmán árabe. Y aquí, ya en zona de Valencia y Alicante, estaba el marquesado de Villena, uno de los marquesados que dio más guerra en el sentido histórico y en el sentido real, en toda la zona. Fueron muy potentes. Entran en muchos tratados, asuntos históricos, el príncipe de Villena o el marqués de Villena estuvo por allí metido en muchos líos y en muchos cocidos. Aquí, antes de que pasara el Tajo Segura, el rey Carlos IV había hecho un canal que pasa hoy subterráneamente por la ciudad de Albacete y que fue la principal vía de agua para el suministro de la ciudad y para sus necesidades. A ver, de Villarrobledo ya os he dicho de la calderería pesada, de Almansa, el calzado, de la Roda, los Miguelitos, y la industria química de la Roda, la industria química de la Roda con pinturas, química de pinturas, y un principal, ya hemos dicho, nudo de transportes. Y allí con el azufre, en fin. Solo me queda nada, aquí por ponerte lo que lo he puesto, aunque sea desordenado, que entre los principales yacimientos del mundo ibero cultural están una ciudad en ruinas que es lo llamado el Tolmo de Minateda. El Tolmo de Minateda, donde podremos observar la configuración de las ciudades iberas. Parece ser que el sentido normalizado es que antes de los romanos no hubo nada organizado, impactante, digno de ser estudiado. Pues no es verdad. En el mundo ibero hubo ciudades que llegaron a tener mucha relevancia y no voy a decir adelantos, pero ya funciones urbanísticas muy buenas dentro del mundo de los iberos. ¿Que me he olvidado muchas cosas de Albacete? Seguramente, pero bueno, una vez más te digo que esto solo es el principio de lo que a mí me gustaría que lograses obtener y saber y disfrutar, tanto en libros como yendo, pisando, viajando, a probar los vinos de Villarrobledo, los quesos fabulosos de toda la zona,
y disfrutar viendo pues la Sartén de Albacete, sus ferias, que son clásicas y muy nombradas también, por el Holgorio, ir por los montes de la Sierra de Segura o de la Sierra de Alcaraz, a ver sus ciudades, en fin. Otro tesoro, como es todas las provincias o como son todas las provincias de nuestro querido, como decían, piel de toro, de nuestra España. Venga, un saludo. Hasta luego, chicos.